bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí en este día, especialmente en este día que nos acompaña Pedro Uc. Y bueno, habrá que decir que esta actividad la estamos pensando en el marco de las jornadas por la defensa del territorio y la madre tierra. Samir somos todas y todos. Es febrero y para nosotros es fundamental tener aquí a Pedro y también a Miguel y también a Monse recordando a Samir, porque justo Samir me parece, yo creo que compartimos ese sentir, que es la semilla y la flor de la resistencia y de la lucha. ¿Y por qué? A pesar del contexto, de las contradicciones, pues justo estamos firmes, no al extractivismo y no a los megaproyectos. Y bueno, en ese sentido, pues quisiera darle la bienvenida a Pedro Uc. Para nosotros es muy significativo, es una alegría en los sentimientos encontrados que tenemos por una parte de tristeza, de rabia, pero también de alegría y de esperanza, pues justo lo encuentra en la presencia de Pedro Uc. Y para nosotros es muy importante que nos comparta su experiencia, su palabra, su historia, su lucha sobre la defensa del territorio y de la identidad maya. Pues muy buenas tardes. Quisiera pedir a Pedro y al público mi pronunciación maya, que no es la mejor, pero voy a hacer todo lo posible. Y la otra que quiero comentar es que Pedro, de segundo nombre, se llama Regalado, así que tenemos un regalo hoy de tenerlo aquí. Y en algunos lados ni regalado. Voy a leer una pequeña semblanza que tenemos de Pedro. Pedro Regalado Uc B. Lázaro Can-Ek nació en Buxoc, Yucatán, en 1963, donde todavía hoy reside. Es licenciado en Educación Media en el área de Ciencias Sociales y profesor en la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes. Además de activista social por la defensa del patrimonio natural y cultural de su comunidad, es poeta y ensayista. Textos suyos han aparecido en diversas revistas, entre ellas Sin Fin, Hojarasca, El Colibrí y Al Pie de la Letra. Ha sido galardoneado en 4 ocasiones con obras en lengua maya. 1. Premio Estatal de Poesía El Espíritu de la Letra por U. Mayan Kaahilo Op Nog Kaahak. Es la traducción, los prestapueblos en la gran ciudad. En 2015, Premio Estatal de Poesía El Espíritu de la Letra por Sac Bej, que quiere decir Camino Blanco. En 2016, Premio del Quinto Festival de la Cultura Maya por U-Ku-Uk U-Sikbal Ya-Shi-She. El retorno, y quiere decir el retoño de la palabra de la ceiba. En 2016, Premio de los 15º Juegos Literarios Nacionales Universitarios, categoría Cuento, llamado el Premio Alfredo Barrera Vázquez, por, y esta es la obra, Shi Taabay Lik Inna, que quiere decir mi madre es una Shi Taabay. En 2019 acompaña procesos de formación y reflexión en cultura e identidad mayas en muchas comunidades originarias de la península de Yucatán, a través de consultorías y facilitación de talleres en lengua maya. Por su labor de testimonio y denuncia como defensor del patrimonio natural y cultural maya,
dentro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, MUG Ximbal, ha recibido graves amenazas anónimas a su seguridad y a su vida. Pues, Pedro, muchas gracias por estar aquí. Si tú quieres empezar. Muchas gracias. Pues primero agradecerles mucho la invitación a compartir este espacio con ustedes, agradecer mucho la presencia de cada uno aquí en este momento, y pues nos convoca la palabra, nos convoca esta fiesta que es muy importante en estos tiempos, que pueden ser de cuarta o de quinta. La cuestión es que yo no soy académico, yo vengo más bien a compartir con ustedes pues algo que tiene que ver con la experiencia que hemos vivido allá en la península de Yucatán. Es una especie de testimonio, de reflexión y de compartir lo que hacemos, lo que vivimos, lo que sufrimos y lo que disfrutamos también en este caminar. Pues un poco el nombre de esta reflexión, porque pues creo que era necesario ponerle nombre, le llamamos identidad y territorio. La cuestión de la identidad para nosotros los mayas es una cuestión sumamente importante, porque si quizá o tal vez en maya no existe como tal la palabra identidad, pero existe en maya una palabra que es chibal, que significa la familia que nos une, y la familia no por la sangre necesariamente, sino la familia como forma de vida de un pueblo. Entonces va más allá de lo que a lo mejor se puede entender por identidad. Este chibal no puede entenderse sin un espacio, no puede entenderse sin los elementos que conforman la vida, no puede entenderse sin los animales, sin los árboles, sin los bejucos, sin los pájaros. No se puede entender sin los modos de producción, principalmente la milpa. No se puede entender este chibal sin esos elementos. Entonces, cuando a los mayas peninsulares se les pregunta qué es lo que hace maya a un maya, y lo que dicen es el chibal. Es el chibal, pues a lo mejor es una palabrita, pero tiene decimos en maya, un chinam, un dolor. Tal vez en español le pueden decir profundidad, no sé. Tiene un dolor, tiene una carga que consiste justamente en ver la vida conectada con todo. Esta conexión con todo implica respetar, implica conservar y implica mantener ese todo, que es una visión, es una forma de ver, es una forma de entender la vida que tenemos en los pueblos. Por eso es que nos parece un poco extraño cuando en la mentalidad occidental nos juzgan con esa mentalidad occidental que consiste en que todo hay que separar, en el que todo hay que amurallar, en el que todo hay que dividir y en el que todo le tiene que pertenecer como propiedad a alguien. Y pues sí, lo sentimos raro,
lo sentimos extraño y bueno, este sentimiento está así como acumulado un poco allá y nos duele, pero nos duele más, mucho más, cuando se hace oficial. Cuando nosotros pusimos un amparo en contra del ASFI, este famoso acuerdo por la sustentabilidad, esa palabra rara para nosotros, el juez nos dijo una cosa interesante. A mí, pues yo soy uno de los firmantes del amparo, y a otro compañero. Nos dijo: ustedes necesitan demostrar que tienen interés jurídico e interés legítimo. Y nosotros dijimos: ¿y qué chingado es eso? Y pues nos dijo: ese acuerdo les está perjudicando en su casa. Ustedes tienen un terreno y viven en un terreno y les está perjudicando en su terreno. Pues no. Entonces, si no les perjudica en su terreno, pues no tienen uno de los intereses, si no hay interés en eso. Y lo otro, bueno, lo otro significa que me tienen que demostrar que ustedes son indios, como dicen aquí, que son mayas. Pues nosotros hemos leído en la Constitución que dice que, pues en el artículo 2, que es suficiente que nos reconozcamos como indígenas, somos hablantes de la lengua maya, y bueno, pues usted más que nadie lo debe saber qué dice la Constitución al respecto. Y me dice: sí, pero yo trabajo con papeles, a mí si me traes un papel, perdón, ya me comencé a molestar. Si me traes un papel en donde me dice, que esté firmado por alguna autoridad, donde dice que ustedes son indios, pues entonces yo lo puedo validar. Ya tendrían su interés jurídico, legítimo, que a lo mejor corre la par. Es cuando digo, pues nos duele, porque aquí nos juzgan con una mentalidad occidental que creemos que es una violación a nuestra forma de ver, de creer y de mirar nuestra vida como cultura maya, ¿no? Entonces nosotros le dijimos: mira señor, nosotros entendemos la vida así como nuestro cuerpo. A lo mejor esta uña a mí no me sirve mucho, pero esta uña no estoy dispuesto a quitarla, porque creemos que tiene una función. Entonces, cuando me dices que si mi cuerpo tiene interés legítimo, interés jurídico, porque en esta otra mano tengo un dolor, pues yo creo que también este dolor que siento aquí tiene que ver con este. Nosotros los mayas en la península entendemos la península como un cuerpo, como un territorio. Y si usted no lo entiende así, yo no me tengo la culpa. Creo que la responsabilidad es de usted, y me parece que los jueces deben estar enterados que la Constitución dice que somos un país pluriétnico, pluricultural. Y me dice: sí, está muy bonito el discurso, pero yo necesito papeles. Bueno, fuimos en el Indemaya, y hay una institución allá en Yucatán que se llama Indemaya. Y les dijimos a los del Indemaya: ¿nos pueden dar una constancia donde dice que somos indios? Pues no, nosotros no damos eso. Les podemos dar una constancia donde dice que hablan maya. No, pues los gringos también hablan maya, nuestros enemigos también. Pues no. En fin, nos ponen estos dos problemas que creemos que es un juicio que se hace desde las formas de pensar occidental aplicadas a una forma distinta de mirar al pueblo maya, al pueblo indígena como tal. Eso es un poco también lo que está pasando, me parece, con los argumentos que están desgranando en
en las instancias que hoy escuchamos sobre el tren. Dicen, pues nosotros estamos hablando con las comunidades que están siendo o que van a ser afectadas, donde van a pasar las rieles. Si una comunidad no está afectada, es decir, no va a pasar una riel, no tiene derecho a impugnar. O sea, si una de mis manos la vuelan, la otra no tiene derecho a impugnar. Porque no ven la península como un cuerpo. Nosotros decimos, pues ¿cómo no? Y lo sentimos, lo creemos como una violación. Es una violación a nuestra cultura. Pero además, siempre nos acusan de que somos medio tontos porque no sabemos interpretar la ley. Y pues nosotros decimos así, lo entendemos. No sé por qué ellos no lo pueden entender así. O no pueden o no lo quieren entender. ¿O qué es lo que está detrás de todo esto? Que finalmente es un destino ya decidido y solo se tienen que buscar justificaciones para hacerlo, ¿no? En fin, esto es un poco más para explicar un poco el tema de la identidad. Entonces, cuando hablamos de la identidad, no lo podemos desligar del territorio. Es imposible. En el territorio está toda esta vida que nosotros creamos y que es una vida incomprendida, a pesar de que está muy estudiada por muchos especialistas, y que lamentablemente las barbaridades que dicen estos especialistas muchas veces son las que quedan en la historia, es la que consultan los otros, y sobre esa barbaridad construyen otras y no se acercan a los pueblos a saber qué es lo que realmente creen y piensan y viven. La cuestión es que vino un antropólogo una vez y me dijo, tú sabes que es peligroso hablar sobre la identidad, porque bueno, eso de la identidad es una cuestión conflictiva. Pues le digo, lo que pasa es que a lo mejor tú no has ido a la península a platicar con los mayas para que te digan qué entienden por eso. A lo mejor tú estás pensando en la identidad como un término occidental que se ha explicado allá. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. La cuestión es que nosotros usamos el término identidad como un término que se acerca más o menos a lo que nosotros en maya decimos chival. Y para que tú puedas entender lo que estoy diciendo, a lo mejor necesitas saber qué es lo que realmente queremos decir en maya. Y si no, pues no se entiende. Entonces, esta relación entre la identidad y el territorio nos construye una vida. Y una primera cuestión elemental que es un valor que creemos de nuestra identidad es cómo encontramos nuestros saberes, cómo encontramos lo que conocemos y que principalmente tienen que ver con la vida. Porque de eso se trata. Yo pues nací en una familia monolingüe, mis papás son mayas, y pues yo lo que aprendí a hablar es maya. Medio hablo el español, pero en realidad lo que yo hablo es maya. Entonces, lo que mi papá me decía, que creo que fue un buen consejo, es lo siguiente. Me dice, hijo, tenemos que ir a la milpa porque necesitamos aprender a crear nuestra propia comida. Si logramos producir lo que comemos, evitamos la esclavitud.
pues íbamos a la milpa. Pero además decía, la milpa es el corazón de la montaña. La milpa es también selva. Porque la milpa hoy, que no tiene árboles grandes, en 10 años ya los tiene otra vez. Y así vamos dando vueltas con ese círculo. ¿No? Y no necesitas sembrar arbolitos para reforestar. Solo déjalos descansar. Dale su tiempo y su espacio. Que así se siembra la vida y no el engaño. Pues sí, íbamos a la milpa y en la milpa aprendíamos muchas cosas. Hoy en español a lo mejor le podemos decir que la milpa es un espacio pedagógico. Es una escuela. Porque en esa milpa aprendemos, por ejemplo, el nombre de las flores. Todas las flores tienen nombre. Aprendemos a distinguir los colores. La selva es verde, pero tienen sus tonos. Y entre esos verdes, los amarillos de las flores y también de muchas hojas. Y así una gran cantidad de colores. Un arco iris en la selva. Y aprendemos su nombre. Pero no solo eso. Caminando entre las hierbas, mi padre me decía, mira bien esta hierba, se llama tal. ¿Ya la reconociste? ¿Ves su forma? Sí. Pues esto es medicinal. Esto te cura la tos, esto te cura la hinchazón de garganta. Y aprendemos a distinguir las hierbas que nos curan. Y decimos, pues esta hierba hay que cuidarla. Entonces, seguimos en la milpa y encontramos serpientes. Y me decía mi papá, una cosa importante tienes que aprender. Las serpientes que no son venenosas, cuando te ven, huyen. Las serpientes que son venenosas, no huyen, pero tampoco atacan. Están ahí. No las molestes. Si por descuido la pisas, entonces, bueno, te va a morder. Pero aquí está la hierba, que se llama igual que la serpiente, que es coco. Y esta hierba, rapidito la mastrujas, la machacas, la pones allí, exprimes un poco el caldo y te la tomas. Y se acabó. Para no hacerles largo el cuento, la milpa es así como nuestra universidad. Aunque muchas veces esto ni en la universidad lo enseñan. El caso es que pues aprendemos muchas cosas allí. Y cuando uno crece y se hace adolescente y joven, nace una cosa que en español le podemos llamar el cariño, el amor por ese espacio. Obviamente alguien que creció en la ciudad y desde muy pequeño creció en una casa donde no hay árboles, y que se abastecía de su comida en los supermercados, no va a sentir el amor que nosotros sentimos por ese espacio. No lo entendería, no lo siente, porque nosotros no es solo cuestión de entenderlo, también lo sentimos. Que es allá donde hay una diferencia importante entre esta forma de vida indígena maya con otras formas de vida que son respetables también. El problema es que muchas veces ellos no nos respetan. Por eso muchas veces entramos en una discusión difícil, porque cuando vienen los megaproyectos,
que justifican muy bien desde esa visión occidental de la que he estado hablando. Y tienen estudiado muy bien en las universidades, que eso sí lo estudian muy bien, cómo justificar la destrucción de la tierra, el desmonte, la deforestación. Pero además le ponen nombres bonitos, le ponen sustentabilidad. Deforestar 500 hectáreas de tierra es sustentabilidad, es desarrollo, es sacar al pueblo indio de la marginación, es hacerle justicia al sureste que está abandonado. ¿No? Pero porque ellos no sienten lo que nosotros sentimos, entonces traen maquinarias y se chingan a los árboles. Pues sí. Ellos dicen, pues, es mucho más productivo un aerogenerador aquí de 180 metros de alto y 60 metros de aspas. Es más productivo que una mata de Tzilche, que ni siquiera saben qué es. Porque cuando traen las máquinas y arrasan, les vale un comino. Si este árbol produce miel, si este árbol produce comida, tenemos en Yucatán un árbol que en español le dicen bonete, pero en maya le llamamos junche, que es comida y bebida. Y si de repente no tenemos tortilla, con eso comemos y bien. Pero la maquinaria que meten para destruirlo no sabe eso, ni siente. Al igual que el que ordena destruir esto tampoco siente como la máquina que lo destruye. Entonces, siembran aerogeneradores que no le va a servir al pueblo, porque no es para el pueblo, sino es para Cinépolis y para otras empresas, y ahora para el tren y sus polos de desarrollo. Entonces siembran los aerogeneradores ahí. Es más, uno de los representantes de la empresa me dijo una vez, un francés que ve el proyecto de San José Tipiqué, de Muna, tipo que habla no sé cuántos idiomas, interesante. Porque cuando comienza la asamblea y comienza a hablarle a los indígenas, comienza como en español, luego como en francés, luego como en chino y quién sabe finalmente qué habla. Y se pone muy nervioso y dice, imagínense, ustedes nunca han visto un paisaje tan bonito de 1000 aerogeneradores o una plancha de espejos. No estoy hablando del siglo XVI, estoy hablando de este tipo de ahora. Pues así es como lo ven ellos. Así es como nos lo quieren hacer creer. Y claro, en esta deforestación que viene y nos da pena, dolor, muchas veces con los argumentos de, bueno, es una propiedad privada. Es de don fulano de tal, nosotros no estamos afectando las propiedades de la comunidad, sino estamos hablando y haciendo los contratos con dueños de estas tierras. Pues sí, pero la península es territorio maya. Es nuestro cuerpo como pueblo. Podrá tener allí un documento que diga que él es el dueño, pero toda la península es cuerpo maya, es de la península de Yucatán. Y todos nosotros nos dolemos por eso, los que hemos crecido allí y hemos crecido como comunidad maya, como pueblo maya, pues no podemos sentirnos ajenos a eso. Y pues bueno, por eso decimos, no podemos en Muchimbal ni vender ni rentar la tierra. Hay una relación también
histórica con este lugar. Nuestra relación histórica con este lugar o con esta península tiene que ver con lo que nos cuentan nuestros abuelos. Nuestros abuelos nos han dicho: hijos, esta tierra en la que hoy vivimos, pues nos ha costado dolor y tristeza, y hay que cuidarla. Y recuerden que si no hay tierra para cultivar, si no hay tierra para sembrar, pues no va a haber comida. Y una vez me invitaron a leer poesía maya, que es la que escribo, en una escuela primaria, y fui y le pregunto a los niños allá en la ciudad de Mérida, no en el pueblo, sino en la ciudad de Mérida. Le digo a los niños: ¿de dónde viene el tomate, niños? Y uno me dice: del supermercado. Y si es lo que conoce, tiene razón, él no conoce otra cosa. Entonces, aquí viene el argumento: ¿y cómo vamos a sostener el supermercado si no hay energía, si no hay corriente? ¿Y cómo vamos a sostener este supermercado si no hay tren que lleve las cargas? ¿Y cómo vamos a comer carne si no hay granjas de 50,000 cerdos? La integralidad de los megaproyectos que nos despojan de nuestro territorio tienen una cosa en común: quitarnos la tierra. Pero además la destruyen, porque una cosa es el arrebato y otra cosa es la destrucción. La fumigación, que no está permitido en Yucatán, se supone, con avionetas, pues los empresarios lo pasan por un arco del triunfo. Con avionetas hacen las fumigaciones. Nadie en la autoridad lo ve ni lo oye. Y cuando le hemos dicho a la Semarnat, así como estamos hoy, nos hemos reunido con la Semarnat, no estoy hablando de las anteriores solamente, sino de la Semarnat actual, y nos dicen: ¿de veras pasa eso? Así nos contestan. Entonces, este es el problema que tenemos, pero hay una historia que nos cuentan nuestros abuelos, y esa historia también es parte nuestra. Por ejemplo, algunos que se presumen también marxistas y que tienen un discurso trasnochado del marxismo, que creo que Marx se espantaría si los escuchara, vienen y me dicen: ¿pero por qué los mayas son pacíficos, no se levantan y no? Le digo: ¿y ustedes cuándo se levantan? Avísenos, chance nos animemos. Pero tal vez ustedes no saben la historia de un personaje que se llamó Jacinto Gang. Y sería bueno que lo sepan, les decía, ¿no? Tal vez solamente han oído de un tal Canek, que no es Canek, sino Canek, que es diferente. Pero además tenía muchos nombres de lucha. Casi era regalado también. Porque su nombre era Jacinto Uc. Ese es su nombre, Jacinto Uc. Y luego se puso de los Santos, porque la colonia había pegado duro, y decir santo, que alguien es santo, pues hay que venerarlo. Pues se puso Jacinto Uc de los Santos como nombre de lucha. Pero además se puso Chichán Moctezuma, y se vistió con las ropas de la Biblia. Entonces hubo una lucha allá, lo aplastaron. No eran aerogeneradores, pero son las mismas balas de hoy. Es el mismo cadalso.
lo aplastaron y sufrimos una derrota muy pesada. Luego, en 1847, viene otro gran conflicto, una gran conflagración en la península que se conoce en la historia como la Guerra de Castas. Aparecen personajes tan relevantes como Cecilio Chi, como Manuel Antonio Ay, como Bonifacio Novello, como Venancio Pecci y otros. Entonces, en esta historia, nuestros abuelos que se levantaron a pelear sufrieron igual pues si no una derrota declarada, porque no hubo una derrota declarada, sufrieron una persecución que creo que hasta el día de hoy no ha cesado, que todavía sigue. Y curiosamente, cuando alguna gente nos pregunta ¿por qué la ciudad de Mérida es la ciudad blanca? ¿Será porque está muy limpia y porque hoy es una ciudad segura? No, porque es la ciudad de los blancos, porque no permitían que los indios estemos allá. Por eso. Entonces se volvió negocio de los gobernadores Barbachano y Méndez el hacer una cruzada para capturar, para cazar a los indígenas, que en maya los rebeldes les llamaban Huit, les llamamos Huit hasta hoy, que era el nombre de un tipo de ropa que se pone como un tipo short, calzoncillo o pantalón corto, pero que eso era la figura de la rebeldía, esa ropa. Quien se vestía como el tzul es un traidor. Entonces pasó una cosa. Estos rebeldes, pues que venían de las montañas o los montes o selvas de Quintana Roo, se enfrentaron con el centro norte de oriente de Yucatán, que estaba llena de haciendas, y esas haciendas tenían a cientos de mayas esclavizados, casillados, y que los sacaron por sus patrones a pelear contra sus hermanos. Y bueno, hubo un pleito allá lamentable, y cuando termina entre comillas esta guerra, pues los que quedaron en la montaña, muchos de ellos, los capturaron los gobernadores y los vendieron como esclavos allá en Cuba. Muchos. Por eso hasta hoy en Cuba hay gente que se apellida Canul, que es maya. Y los pocos que se quedaron, el gobierno del tren, no el de hoy, el anterior, sí, mandó que le cortaran las milpas a la gente y acabaron con las milpas. Entonces la gente se murió de hambre, los pocos que quedaron. Y mi bisabuelo me contaba cómo él fue uno de los que reclutó el gobierno para llevarlos a construir la vía del tren que se va de Mérida a Peto. Y decía, pues yo era así de los hombres libres que se dice en ese tiempo, porque habían dos tipos de gente. Los hombres libres estaban sujetos a que el gobierno viniera y se los llevara al ejército a hacer un trabajo donde sea, y bueno, pues no había de otra, tenías que irte. En caso de que no quieras irte, tendrías que venderte a un señor de la hacienda, a un patrón, a un tzul. Y pues yo era libre y me llevaron a construir las vías del tren. Y encontré tres
formas en que la gente se moría. Una primera forma es que en ese lugar había una mosca que se conoce como la mosca chiclera, y mordía a la gente y no había medicina ni les interesaba a los promotores del tren curar a esta gente. Tal vez no conocían la palabra sustentabilidad o desarrollo, pero así se moría la gente. Pero también se morían de hambre. Nos contaban que les daban solamente un pozole en la mañana y 3 tortillas en la tarde. Pero había otra forma en la que se morían. Había un reducto de gente maya, de los rebeldes, que incursionaban en la noche y muchas veces amanecían los constructores de la vía del tren descabezados. Y esto, que para muchos estudiosos es historia, un poco para nosotros sigue siendo experiencia. Esa derrota nos pesó tanto porque los mayas que nos quedamos fueron los mayas de las haciendas, porque los otros se los chingaron. Entonces los que nos quedamos de las haciendas hasta hoy no hemos logrado levantarnos y enfrentar como creo que deberíamos enfrentar la situación. Todavía tenemos miedo cuando viene el tzul y nos dice: pues vamos a desarrollar tu lugar, vamos a producir energía limpia por favor del mundo, le vamos a hacer un favor al mundo, vamos a producir energía limpia. Y ustedes deben sentirse orgullosos que formen parte de este proyecto que salva al mundo, porque vamos a producir energía limpia. Está bien, nosotros no estamos en contra de la energía limpia, estamos en contra de que nos quiten la tierra. Son cosas distintas, completamente distintas. Si vas a producir energía, bueno, está bien, sería lo chévere. Vamos a producirlo entre los dos o entre todos, y que nos sirva aquí. Pero no, voy a producir energía aquí en tu tierra y tú, pues te voy a dar una lanita. Ah, pero lo dicen bonito, porque para eso sí se estudia bien. Ve este dinero que te damos como tu jubilación anticipada, ya no tienes que preocuparte, cada mes vas a cobrar una lana, tus jugosos 70 centavos por hectárea al día, que es lo que pagan en Sinanche. Entonces, esto es el problema que está, pero nos pesa entonces esta historia, y bueno, es una historia que todavía duele y que no nos ha permitido levantarnos como tendríamos que hacerlo. Hay otra relación que tenemos como pueblo maya peninsular con la cuestión económica. La cuestión económica es distinta como nosotros la vemos, como la ven occidentalmente, que por lo general está relacionado con el consumismo. Una cosa es el consumismo y una cosa es tener una economía para vivir. Son cosas distintas. Nosotros, bueno, el pueblo maya, cuando llega a la televisión, es que va perdiendo mucho su sentido de ser pueblo maya, de tener esa identidad y esos valores. Y claro, hoy la gran mayoría de los pueblos mayas tienen su televisor. Mientras más pobre económicamente sea, más grande su televisor. Y les ha calado mucho esto del consumismo. Entonces, en la desesperación de comprar cosas, porque es así como primero compro y luego existo, pues van a buscar el dinero fácil. Porque además allá en la televisión escuchan que hay mucho dinero fácil, hay corrupción. Pero también escuchan que muchos de los corruptos, los grandes corruptos, no los castigan. Si hay alguien que robó una gallina o un cochino, entonces sí que lo agarren y lo metan al bote.
Pero si robó allá en Pemex, si robó allá en alguna secretaría, pues no, ese no hay que castigar. Entonces pues dicen, pues no está muy mal eso de la corrupción y hay que meterle duro. Si me castigan es porque no soy buen corrupto. Hay que ser bueno para que no me castiguen. Entonces hay un problema de pérdida de valores, de pérdida de identidad también aquí, y eso igual nos golpea mucho. Es en este contexto en el que llegan los promotores de los megaproyectos con su mochila de dinero. No les voy a mentir, lo hemos visto. Llegan con su mochila de dinero y le dicen a la gente: aquí traemos 500,000 pesos y se los podemos repartir ahora porque queremos hacer un trabajo en su territorio, en su tierra. Queremos sembrar limones, queremos sembrar stevia, queremos sembrar árboles frutales, y además les vamos a dar empleo, ustedes mismos lo van a trabajar, les vamos a pagar bien. Y este dinero que trajimos no les compromete a nada, solamente es como una señal de trato. Y los ejidatarios que están aquí, si quieren pasar a firmar su asistencia, su lista de asistencia, como esa que firmamos hoy aquí, pues que pasen a firmar su lista de asistencia. Y hay 500,000 pesos. Y claro, pues hay ejidatarios que nunca han tenido hasta 2,000 pesos efectivo en su bolsa. Si es así, 500,000 pesos es un montón de dinero. Lo que no se habían dado cuenta es que ellos son 500 y les toca de a 1,000. Que 1,000 pesos no es gran cosa, ¿verdad? Entonces pasan y les dan una hoja en blanco y firman su lista de asistencia en la hoja en blanco. Y una vez le dije a un viejito en Naya: ¿por qué firmaste la hoja en blanco? Y me dice: hijo, me da igual, yo tampoco sé leer. ¿De qué me sirve que tenga letras si no lo puedo leer? Me da igual firmarlo en blanco con letras. Y les explicaron, pues nos leyeron un papel. ¿Y qué entendiste? Pues solo entendí lo que dijeron, que nos van a repartir este dinero. Y nos dijeron que es, pues así como una señal de trato nada más. Y algunas veces esa hoja en blanco lo han llevado al RAM y lo han convertido en un documento de contrato, de usufructo, palabra que no conoce la gente. Entonces, así ha pasado este problema, pero la gente que todavía conserva sus valores, tiene en su casa su gallinita, tiene su pavito, tiene su milpita, y si bien es cierto no tiene mucho dinero, tampoco lo necesita. No lo necesita para acumular, porque tiene para comer. El año pasado, por ejemplo, yo y mi hermano hicimos milpa, hicimos 3 hectáreas de milpa, y todavía seguimos cosechando las calabazas de la milpa. Y sacamos de esa milpa muchas toneladas de maíz. Afortunadamente llovió bien. Y solo con el dinero del maíz que vendimos en nuestro propio pueblo, porque decidimos no vendérselo a las corporaciones, se lo vendimos a la gente del pueblo. Solo con ese dinero pudimos comer como 8 meses. Pues el maíz lo teníamos, no teníamos que comprar maíz. Pero además sembramos frijol y nos dio el frijol. Sembramos ibes y nos dieron los ibes. Sembramos camote, sembramos macal. Sembramos una serie de cosas que de por sí la milpa lleva, como el tomate, la cebolla, el melón, la sandía. Todo eso le decimos en maya pachpacal, o como el huerto de la milpa. Y nos da para comer. Pero no solo eso. Tenemos carne en la milpa. Mucha carne, y carne de calidad. No de queque.
hay jabalí, hay venado, hay pavo de monte, hay tepezcuintle, hay chachalacas, hay pájaros y tenemos calidad de carne y hemos comido carne. Entonces, lo que nos decía mi papá, si tú aprendes a cultivar para vivir, no te van a esclavizar. Pero además tenemos unos ganaditos también. Ahí tenemos unos ganaditos. Y re bien la pasamos de maravilla en el pueblo. Entonces, aunque vengan pues a ofrecernos comprar la tierra o rentar la tierra, nosotros vamos a decir que no. Pero la gente que va perdiendo su identidad, pierde también su territorio. Cuando perdemos esos valores, cuando perdemos esas creencias, cuando perdemos ese sentir y ese cariño que le tenemos a la tierra, pues se lo regalamos a cualquier cabrón que nos viene a robar. Aunque ese robo le llamen bonito, le llamen desarrollo, le llamen usufructo, le llamen como sea. Entonces, allí está, digamos, parte del secreto de nuestra vida. Pero además, esa relación con la tierra es una relación terapéutica también. Nosotros no vamos a los psicólogos. Primero porque no entendemos qué hace un psicólogo. Disculpen si hay psicólogos aquí, pero no estoy en contra de eso tampoco. Es que pasa que cuando uno está trabajando en un espacio así, no se estresa. O sea, no somos víctimas del reloj. Nosotros, si hay frío, nos levantamos un poco más tarde. Y no tenemos un patrón que nos carajee porque llegamos tarde. No tenemos que meter nuestra manita allá que nos lean la huella para saber si nos pagan completo o no. No. Nos levantamos a la hora que querramos. Es más, si no queremos ir a trabajar ese día, pues no vamos. Y comemos bien, comemos carne, comemos gallina. No hay ningún problema. Tenemos esa libertad. Entonces vamos a la milpa y no tenemos ese estrés de batallar con eso. Y entrar en la milpa genera un sentimiento de esperanza cuando ves cómo el viento mece las mazorcas, ¿no? Y las flores del maíz o la espiga del maíz como que se va regando para polinizar lo que sigue. Pues qué estrés vas a tener. Está muy chingón. Y de repente ves que sale corriendo el venado de la milpa, o el tepezcuintle, o el jabalí que está comiendo calabazas allá. O sea, digo, es terapéutico. Y dejamos la chamba a la hora que querramos dejarla. No vamos a ver cuánto falta, híjole, me van a regañar si me quito temprano. No. La dejamos a la hora que querramos dejar la chamba y regresamos. Entonces nos hace bien lo que comemos, lo aprovechamos. No nos da diarrea porque no estamos estresados por eso. Por hacer declaraciones de trenes que van. Entonces, esto también genera una última cosa que quiero comentar. Una relación espiritual. Esto genera una relación espiritual lindísimo como familia, como pueblo, y hemos aprendido que esto que se logra no es el esfuerzo del capital, no es el desarrollo capitalista. Esto que se logra es una especie de asociación entre nosotros con la lluvia, con el viento,
con los animales, con el sol, con la noche, con la luna y con las estrellas. Tan es así que hay un tubérculo que no sé cómo se llama en español, que sembramos y que nos sirve para, pues para comer, ya sea como dulce o igual se puede revolver con masa, que en maya le llamamos macal. No sé si tiene nombre en español. El macal pasa una cosa muy curiosa. Si tú la siembras y le pones, después de enterrarla, le pones tus manos, cuando el macal crece, aparece como una mascota grande. Cuando la vayas a sacar, cosechar, es una tremenda mascota. Si le pones tu cara, cuando vayas a cosecharla, es tu cara. Y decíamos, le digo a mi papá, papá, ¿y por qué el macal hace eso? Me dice, porque hay un día en la luna, 3 días después de la luna llena, que es cuando sembramos el macal, y hay una influencia allá. Igual la madera, si la cortas 3 días después de luna llena, no se pudre pronto. Entonces, aprendemos ese tipo de cosas y obviamente creamos un ambiente espiritual en donde cuando llega el día de la primera cosecha, pues lo que hacemos es bajar las mazorcas y ofrecérselo al viento, a la lluvia y a los guardianes del monte. Lo que muchos estudiosos saben y le llaman dioses. En maya no tenemos dioses, no conocemos esa palabra. Y luego la conocimos bajo dolor porque en nombre de esos dioses nos mataron. Pero en maya decimos yum, que significa como el guardián, como el que cuida. Entonces le decimos a los yum, pues gracias, porque trabajaste junto con nosotros y pues te toca comer también con nosotros. Y ponemos la mesa y asamos el elote, hacemos el pozole y hacemos una tortilla que se llama iswa, tortilla nueva, y se lo ofrecemos pues al viento, se lo ofrecemos a la lluvia y a los guardianes, a todos los guardianes. Esto, repito, nos genera un cariño con nuestra tierra. Entonces, ¿cómo no te va a doler cuando veas que viene una maquinaria y después de ese sonido, pues solamente ves un polvo llorando por lo que está pasando? Son estas cosas las que nos llevan a decir, pues no podemos permitir que esto esté pasando, porque además, si nos acusan de estar en contra del desarrollo, pues la verdad es que no es cierto. Lo que pasa es que nos ignoran y nos hacen pendejos. Eso es lo que pasa. Los indios son pendejos y les podemos hacer lo que sea y no pasa nada. Y se agandallan los cabrones por varias razones. Primero, porque tienen una información que nosotros no tenemos. Luego, porque cuentan con el apoyo político y porque tienen dinero y por eso vienen y aventajan. Si esto no es conquista y colonia, no sé qué chingados. Eso es un poco la cuestión que decimos, no va a pasar. Y bueno, en los últimos años han llegado varios megaproyectos y que tienen en común 2 cosas importantes. Una primera cosa es de arrebatar el territorio y una segunda cosa es la de no respetar nuestra visión ni tomarnos en cuenta. Estas 2 cosas son las que lo caracterizan, ¿no? Están granjas porcícolas que cada una cría 50,000 cerdos y que los desechos están dirigidos a los cenotes. Pues los cenotes son
los lugares donde nosotros nos abastecemos de agua o nuestros animales se abastecen de agua. Ahora resulta que hasta los venados caca de cochino toman. Y hemos dicho eso y nos dicen, no, pues sí, hay un estudio que se llama de impacto ambiental y así, ¿y eso qué es? No, pues es un estudio que se hace para cuidar el medio ambiente. Pues qué raro cuidan ustedes el medio ambiente. Nosotros no lo cuidamos así. Y podemos ver ese estudio. Sí, cómo no. Entonces lo que hemos hecho en Mucho Shimbal, en la asamblea donde yo soy integrante, es que hemos recurrido a algunos compañeros académicos muy solidarios que están en una organización colectivo que se llama Articulación Yucatán. Y les hemos dicho, oye, ustedes que saben de estas cosas, ¿nos pueden explicar qué cosa es esto de los estudios de impacto ambiental? Y pues han hecho un trabajo interesante y hemos hecho observaciones a esos estudios. Y resulta que esos estudios están mal hechos. Y decimos, ¿y por qué están mal hechos? No se supone que quien lo hace es especialista. Lo debería hacer bien. Es un biólogo, es un no sé qué. Y bueno, pues ¿dónde estudió biología? Y nos hemos topado con algunas cosas curiosas. Por ejemplo, uno de los estudios de impacto ambiental decía que efectivamente encontraron nidos de pájaros en esa zona, pero que decidieron tomar los nidos de pájaro y los sacaron de la zona para que el pájaro pues no se vea afectado. Imagínense. Los que crecimos en el monte, que no fuimos a la universidad ni somos biólogos, pero crecimos en el monte, sabemos que en el momento que pones la mano o tocas el nido del pájaro, el pájaro no regresa. ¿A quién chingado quieren engañar? Pues sí hay a la Semarnat, porque la Semarnat lo palomea. Entonces, curiosamente, alguien nos dijo, de los que defienden este estudio de impacto ambiental, y dice, lo que pasa es que hay un protocolo y es válido hacer eso. Es válido cambiarle el nido de los pájaros a otro lugar. Así se la juegan. Entonces, descubrimos también que quien paga estos estudios es la empresa. No sé si les dice algo eso. La empresa paga al especialista, va, hace su estudio, el especialista entrega su estudio, pasan por unos filtros y después, pues el último lo palomea la Semarnat. Entonces nosotros decimos, no estamos de acuerdo con eso, es que ustedes indios con nada están de acuerdo, les gusta vivir abandonados, les gusta estar en la marginación, nosotros queremos hacerles un favor, queremos desarrollar el sureste, y hace muchos años que están ustedes abandonados. Ya les metimos chiqueros, ya les metimos parques eólicos, ya les metimos turismo verde, ya les metimos transgénicos, ahorita para que les duela un poco más, les metemos un tren. Ninguna comunidad en Yucatán solicitó un tren. Cuando escuchamos el discurso de vamos a favorecer el desarrollo en el sureste, nosotros pensamos que estaban hablando de mejorar la salud, de mejorar la vivienda, de mejorar la educación. Ayer que venía en el avión, tuve de compañera de asiento una doctora, una ¿cómo se llama? Otorrina.
y me dice, maestro, no le miento, yo soy doctor ahí en el ISSSTE. Y no hay medicina. Y no solamente no hay medicina, no hay ni jeringas. Entonces estamos en una situación complicada y claro, hay una serie de justificaciones que se dan. Es por esto, es por lo otro, por aquí, por ahí, puede ser cierto. Pero también es cierto que nos estamos muriendo y les vale madre que nos muramos. Total, son indios. Entonces, este tipo de situaciones nos preocupa y vemos así como una serie de situaciones. Vemos algunos impactos en nuestra vida que nos duele, como la deforestación de la selva mediana, selva alta, a veces en el caso de los menonitas en Quintana Roo, es una cosa espantosa. Árboles que tienen como 200 años en selva alta, y no un árbol, estoy hablando de hectáreas, de cientos de hectáreas, que los menonitas meten maquinaria, así, a lo bestia. Pero además lo apilan y le meten fuego, ni siquiera aprovechan la madera, le meten candela, lo queman. En el recorrido que hice con Gloria Muñoz para hacer un documental sobre las estaciones del tren, hicimos una documentación de todo esto. Tomamos fotos, videos, volamos unos drones y ahí está ya el documental. ¿A pocos les ha importado? A las autoridades creo que menos. Es más, ni sé si han visto ese documental. No sé también si lo quieran ver. Esa es la situación que hay. Entonces hay una deforestación terrible. Está la contaminación de los cenotes. Hay una contaminación fuerte de los cenotes. Y una contaminación del aire. El tufo de 50,000 cerdos. Y ellos dicen, no, si está saneado el agua, no hay ningún problema. Bueno, llevaron a los diputados de Yucatán para mostrarle y los diputados dijeron, sí, está saneado. También los diputados, pues bueno, pues son diputados, ¿qué más? Entonces, yo un poco molesto y a veces me pongo impertinente o medio grosero, o no sé, de repente me salen algunas palabras técnicas. Y le digo a este tipo que habla de que está saneado el agua, le digo, oye, ¿por qué no pones un chiquero en tu casa? Sí, total, vas a sanear el agua, no hay ningún problema, no te va a llegar el olor, ponlo en tu casa, no chingues, ¿por qué lo traes de mi casa? ¿No? Para que vean cómo funcionan estas cosas. Entonces, hay contaminación del aire y la contaminación por el glifosato es una cosa seria. Toda esa zona de Jopelchen hasta pegar casi con Guatemala por Quintana Roo, pues hay una deforestación y hay una destrucción del monte y una contaminación con glifosato. Alguien se atrevió a hacer estudios y descubrió que en la leche materna hay glifosato, en el semen hay glifosato. Así que ya nacen los niños transgénicos. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, nos pega. Otra cosa que nos duele mucho es la muerte de los animales, la muerte de aves y de murciélagos. A lo mejor alguien va a decir, pues, ¿a quién le importa que se mueran los pájaros? Pues a nosotros. Claro que nos importa que se mueran los pájaros. Si los pájaros son sembradores también, son los pájaros que siembran. Claro. De este árbol que les decía que se llama conché, los pájaros comen eso y luego lo distribuyen en todo el monte y por eso tienen comida otros animales. Se mueren las abejas,
se mueren los murciélagos. ¿Pero qué les importa? Le decía yo a una persona, pues es que esos aerogeneradores pueden matar a esos pájaros migrantes. Me dice, es que tú no sabes, como eres indio, no sabes que los aerogeneradores son inteligentes. Le digo, entonces debí preguntarle al aerogenerador, no a usted. De ese tamaño está la situación, pero hay muerte de aves, de murciélagos. Está también el problema de la eliminación de las plantas medicinales. Cuando viene una deforestación, no se preguntan si esta planta es planta medicinal o no. No les interesa saberlo. Barren con todo, ¿sí? Pero hay otra cosa importante que nos dijo un compañero en Valladolid, casi llorando. Nos dice, nosotros aquí en Valladolid hacemos artesanía con bejucos, hacemos cestos con bejucos. Y cuando deforestan, pues acaban con los bejucos y pues para nosotros es una fuente de vida. ¿Y dónde vamos a ir a arrancar los bejucos para hacer nuestra artesanía? Y no solo como artesanía, sino como instrumentos que nos sirven también en la casa. Y me hizo recordar este cuentito que escribe Bruno Traven, que se llama Canastitas en serie, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que nos pasa hasta el día de hoy? Otra situación que nos preocupa es que cuando se deforesta, pues ningún venado va a venir, ningún jabalí va a venir allá entre 1,000,000 de paneles solares a brincar con alegría. Imagínense, corriendo los venados sobre los paneles solares, ¿no? Imagínense los pájaros allá floreando sobre los paneles solares. No, en cambio cuando hacemos milpa, vemos a los pájaros florear sobre la milpa, porque tienen maíz para comer. Vean la diferencia de cómo va. También destruyen la tierra porque al destruir la tierra en el sentido de fumigar y los fertilizantes y todo este tipo de cosas, después de algunos años la tierra ya no da, se desgasta, se muere, la destruyen. Otra cosa que pasa es que en la comunidad pues se generan conflictos. La gente que comienza a creer, y que también tengo que admitir que son muchos los que creen en lo que les dice el gobierno, creen lo que les dicen las empresas, pues están dispuestos a defender la causa de la empresa. En San José Tipqué nos pasaron a asesinar porque fuimos a acompañar a los compañeros que no quieren el proyecto solar allá, y pues los otros que sí lo quieren, que son muchos, alimentados por la empresa que les lleva cochinita todos los domingos en la mañana y cartones de cerveza, lo empujaron contra nosotros y presenciamos un evento triste de familias que son familias entre sí, que se agarraron a golpes y a machetazos. Fue una de las veces que pasamos a sufrir una agresión física, hasta ahora que luego me volvieron a amenazar de muerte. Y esa amenaza pues está claro que viene de gente que sabe, que conoce y que está relacionada con este tipo de cosas, porque además lo dice.
entonces hay conflictos en la comunidad. También otro problema que tenemos es que con la llegada de estos megaproyectos llegan también grupos delictivos, el narcotráfico. Ya es más frecuente que las avionetas, hasta en carreteras federales, aterrizan con toneladas de cocaína. Son cosas que nosotros pues no estamos acostumbrados a vivir en la comunidad y nos ponen en riesgo. Es otro de los problemas que tenemos que sufrir, que padecer. Otro problema que tenemos es la migración. La gente que ya vendió o que ya rentó su tierra, porque es usufructo, pues ya sabe que valió, porque en el contrato, de acuerdo a la ley, la nueva ley que se hizo en tiempos de Peña Nieto, pues dice que cuando se renta la tierra por 30 años, o 30 más 10, 40, si la empresa lo decide, puede prorrogar hasta por 2 ocasiones más sin que tenga que pedirle permiso a los dueños. Estamos hablando de 120 años. Si esto no es despojo, ¿qué chingado es? Entonces, este tipo de cosas. Pues también hemos visto, por la experiencia de Oaxaca, que nos han contado que ellos tienen ya más tiempo en esto, que en los lugares donde hay estos proyectos se ha generado mayor pobreza y mayor inseguridad. Entonces, no que venían a desarrollarnos. Hace unos días escribí un textito que le llamé el Fonatren. Y ayer un señor que se llama Pablo Careaga, que no sé quién es y que no deseo conocer, me escribe un WhatsApp y me dice: está muy interesante tu imaginación, pero no es la imaginación que tenemos los que estamos promoviendo el tren. Sí, claro que no es esa imaginación que tiene. Es peor. Es peor todavía. Entonces viene este tipo de problemas en donde se genera mayor pobreza, mayor ignorancia de la gente también, por los niveles de manipulación. Fortalecen la corrupción de las autoridades en todos los niveles. Ahora resulta que no es ninguno, a lo mejor estoy con una metonimia, pero la mayoría de los comisarios ejidales son unos pinches corruptos. ¿Y con cuánto lo corrompieron? Con 10,000 pesos, con 5,000 pesos, con 20,000 pesos. Bueno, ponle 30,000 pesos. Con eso corrompieron al comisario ejidal y simuló una asamblea y selló y firmó el contrato. Como él es la autoridad, pues ya entra en el RAM. Y bueno, como en el RAM también no hay corruptos, pues fácil, ¿no? Y así. Entonces viene este tipo de problemas. Y pues finalmente está la pérdida de la cultura y la lengua maya. Con todo esto, perdemos la cultura, perdemos nuestra lengua, perdemos nuestros valores y pensamos que de verdad vamos a tener el desarrollo. Y tal vez ese desarrollo del que nos están hablando significa que en la puerta de mi casa a lo mejor van a poner un Oxxo, un Walmart, ¿verdad? Y que si no tengo dinero, pues no puedo entrar a comprar allá. Y si de repente el Oxxo lo necesita porque tiene que crecer, porque el desarrollo así crece, pues me va a decir: pues lo siento mucho, o te quitas o te quitamos. Y vamos perdiendo eso. Entonces se genera la migración. Y por eso, pues me da mucha tristeza cuando veo cuánta gente de Centroamérica viene para
cruzar nuestro país e irse al norte, y quizá dentro de unos años nos tomemos la mano con ellos y sigamos hasta el muro, al otro muro, porque hay uno en el istmo. Nosotros, como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal, somos comunidades mayas que nos convocamos a planear y a ejecutar estrategias de defensa de nuestro territorio en contra de los megaproyectos desarrollistas. Nuestro lema es: no vendemos ni rentamos la tierra. Nuestros principios son conservar nuestro territorio, nuestra lengua y nuestra cultura. Tenemos que conocer y defender nuestros derechos como pueblos mayas, y cuando digo derechos, no necesariamente son los reconocidos en la Constitución, porque creemos que tenemos derechos que no están reconocidos y tenemos que pelear por ellos. Los tenemos que luchar y defender. También necesitamos conservar nuestra independencia de los partidos políticos y de las religiones. Algunas veces, algunos diputados pues, nos han llamado y nos dicen: oye, qué chingón lo que están haciendo en Muchichimbal, ¿cómo les ayudo? Pues gracias, que no te metas. Nos vas a ayudar mucho. Entonces, no queremos nada con los partidos políticos. También con muchas fundaciones, lamentablemente me duele decir esto, pero sé que muchas fundaciones que dan dinero a las ONGs son fundaciones capitalistas que terminan de generar el camino para este despojo. Y solo voy a poner una prueba. Un primer elemento que pide una fundación es hacer un diagnóstico de la zona donde trabaja la ONG, y esa información que se crea se nos mandan para que ellos puedan saber qué recursos hay y nos vengan a chingar. Estos son los resultados. Luego, también como asamblea promovemos nuestra autonomía y autodeterminación como comunidades mayas, de la mano con el Congreso Nacional Indígena, el CNI. También construimos y ejecutamos un plan de vida, un plan de buena vida con nuestros aliados y con una serie de actividades. Hacemos, por ejemplo, talleres de información y de formación maya y en español en las comunidades, que es una de nuestras principales actividades, de recorrer todas las comunidades en la península de Yucatán. Y si lo podemos hacer, quizá es porque nosotros creemos en lo que hacemos y no cobramos, porque todos los que estamos en Muchichimbal somos voluntarios. Nadie tiene un sueldo, ni queremos tenerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que si no tenemos dinero es un problema, pero sabemos que si tenemos dinero ya son dos problemas. Entonces preferimos no tener el dinero y ser voluntarios trabajando con las comunidades. No queremos hacernos una asociación civil de esos que se dedican a bajar cocos. No vamos a hacer eso. Somos gente de comunidades, personas de comunidades, de 25 comunidades en este momento, que nos organizamos, que nos comunicamos y que trabajamos por esto. Y que hemos decidido hacer este tipo de trabajos, entre los cuales interponer amparos. Sabemos que los amparos por la vía legal no son efectivos. Es una vía endeble. Finalmente están muchas veces manipulados por el mismo poder. Por lo menos es lo que nosotros pensamos, es lo que hemos visto. Alguna que otra vez pues nos ha funcionado, pero es una cosa que tenemos que recorrer, porque muchas veces cuando hacemos la crítica nos dicen: y ya recorrieron el camino de la justicia. Y si decimos, pues no lo hemos hecho, pues ahí están las instancias, que tú estás equivocando, no conoces el camino. Pero ya lo hicimos, ya le dijimos, ese pinche camino no sirve. Entonces, ¿dónde nos vas a mandar? No quiero decir dónde, ¿no? El caso es que nosotros hemos tratado de transitar allá, y también estamos haciendo una especie de incidencia. En algún momento escribimos algunas cartas a algunas instancias. Por ejemplo, le mandamos algunas cartas a la Semarnat, y pues algunas contestaron, otras no, pero contestaron y no resolvieron, o al menos no han resuelto nada. Y no digan también que no lo hicimos.
también ya lo hicimos. Entonces, estamos en ese sentido, tratando de trabajar. Y una última cosa que se me ocurre, pues se me acuerda ahorita que hacemos como pueblo, particularmente en mi caso, el de usar la poesía, la narrativa, la literatura también en nuestra lucha. Lo que yo escribo a lo mejor ni siquiera es poesía, pero es pensamiento maya. Y pues agradezco a mucha gente que pues me ha leído, y tal vez si no le ha gustado por lo poético, le ha gustado por su corazón solidario. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es el momento de hacer alguna pregunta, algún comentario a los compañeros, por favor. Hachimalo que ya de la like de mucho tan me ha cabido que ya hachima que hubo de que muy casi college hatsos shalatanes y kawai lady castro quinta tu mucho calle tu mucho de Yucatán tiene quien representante cusu mucho tambal mejir consulta de seguimiento informada de la comunidad de Cuncunul. Le quimbela tal en yo la caótica el señor Pedro no me cajoli o que aquí no que cuyi cuyana pero me cajoli para sentar en Ishimbate tú me ya no puede chikwa ta que beti tietere que cada ti a través de una carta que tú percibes pues cuánto salto tiempo de la chica de la carta Gokuti a través del INPI igual tú me de tie que se fue u chica malo ya que se fue cubeti vaya tone bukatino pues me cajol mi tema kuchuk del kahali malik el kahali pues a veces que in wet mucho tambal me joven Ukato ve que ya na competi cuba capata fe testigo impileti como leti kujili tia comunidades indígenas que uy bash pishu clase o beitele no tanti emia que ama que beto como representante por respeto a todos los que no habla maya. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer estar con todos ustedes, escuchar la voz de los exponentes. Mi nombre es Lady Castro Suaste. Soy integrante del Comité de Seguimiento de Consulta Libre Informada de la comunidad de Cuncunul, municipio del mismo nombre. Esta comunidad formó un comité encargado de dar seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos a la realización del proyecto del Parque Solar Fotovoltaico. Este proyecto fue aprobado en la Asamblea Comunitaria porque sabe que es el progreso y la esperanza para la juventud. Por esa razón, a nombre del comité que represento, nos organizamos para que un integrante del mismo tenga el honor de conocerlo y entregarle al señor Pedro Uc una carta para que él nos dé el diálogo al cual le hemos pedido igual al INPI sea testigo de este diálogo, ya que los integrantes de nuestro comité de Cuncunul queremos conocerlos, platicar con ellos, hay toda esta asociación del cual forma parte nuestro distinguido ponente Pedro Uc. Por tal razón, pues he estado acá, llego hasta acá a pedir para poder, si es posible, que se diera ese diálogo para poder conocernos, porque de todo pues, no nos conocíamos y tampoco hemos dado anuencia de ninguna asociación para defender nuestros derechos. Sin embargo, pues estamos acá en son de paz, para poder platicar y dialogar.
Muchísimas gracias. A lo mejor si quieren puedo contestar eso de una vez. Bueno, pues igual que bueno que puedo conocer a Lady Suaste. Y claro, si no me ha visto en Cuncunul, pues a lo mejor trabaja con el INPI, pero sí hemos estado, y los firmantes del amparo son personas de esas comunidades, particularmente de Ptum. Gracias. Sí, claro. Ahí te lo vamos a dar luego. Entonces, resulta que los firmantes del amparo son de esta comunidad. Y pues qué bueno que tiene interés, y esta invitación que me hace es una invitación también que me ha hecho un señor de la empresa. Voy a leer sus mensajes que me tienen mandado aquí, que es un señor que dice que es el representante de la empresa allá en Valladolid. Pero pues la verdad es que el asunto no es un asunto de Pedro Uc, es un asunto de comunidades mayas de Yucatán. Entonces, si hay un diálogo, no sería con Pedro Uc, sería con la asamblea, porque yo no soy quien para... Hay un señor que se llama Asier Ayala, que dice: Pedro, soy Asier Ayala, director del Parque Solar de Valladolid. Estoy en Mérida hoy y sería un gusto si me pudieses atender unos minutos tomando un café. Eso fue el 10 de julio del 2019. El 15 de octubre me vuelve a escribir y me dice: estoy en Mérida por si gustas tomar un café. No busco nada, solo entender nuestra defensa ideológica. Soy activo en defensa del medio ambiente con organizaciones internacionales y creo que siempre es bueno platicar. Pues me llama la atención que esta invitación venga de esta compañera y también venga así. Y bueno, pues veo que también está aquí el consultor de esa empresa, el señor Alfonso Caso. Y bueno, qué bueno que tienen interés en esto. Intentamos platicar una vez. Hubo una intención de platicar, no se siguió. La verdad es que nosotros tenemos razones que aquí he dicho que son de carácter indígena, y es lo que defendemos. Si nos juzgan desde esa visión occidental, obviamente ellos, digamos que tienen razón, pero es la visión occidental. No están tomando en cuenta nuestra visión. Entonces, en estos pueblos, no me extraña que haya gente como esta compañera que esté hablando en favor del proyecto, pero sí sería interesante que si hay un diálogo, que sea un diálogo con la comunidad, para que me expliquen, por ejemplo, qué significan términos que están en el contrato, como usufructo, como sustentable, como desarrollo, y una serie de palabras domingueras que están allá. Y me gustaría que me lo expliquen los compañeros de Maya para saber si de veras están entendiendo lo que firman o no. Entonces, la empresa pues tiene lana, tiene poder, y pues a lo mejor pues costea el pasaje también de estos compañeros, puede ser, que está bien. Pero bueno, es curioso que en este espacio se dé y no me haya mandado una invitación antes allá en la comunidad, en mi pueblo, para que vayamos. Yo no soy firmante de la PAC, yo soy un integrante de la asamblea, nada más. La asamblea está compuesta por 25 comunidades, personas de comunidades,
y estamos tratando de defender lo que creemos. Pero es curioso que esta defensa no se entienda como una cuestión que nosotros pensamos desde nuestra cultura. Y cuando hablan de desarrollo, yo no sé realmente qué están pensando. Es decir, matar 200 hectáreas de tierra, pues si eso es desarrollo, pues está un poco cabrón, ¿no? Hay un cenote allá, y la mía lo que dijo es que es una oquedad. Pues mienten también. Entonces, pues hay una diferencia entre oquedad y un cenote, ¿no? Y entonces, definitivamente hace falta un diálogo de la comunidad, no con la empresa. Yo no tengo nada que hablar con la empresa. Pero además, después de estos mensajes, vienen dos amenazas. Viene la amenaza contra Goyo, que es el representante del amparo, representante común del amparo. Viene una amenaza contra él, contra su vida. Alguien lo llama y le dice: soy el comandante del cártel del Golfo, y si no dejas de luchar contra tu tierra, te voy a romper la madre y te voy a matar. Frente a eso, ¿qué diálogo podemos tener? No tenemos obviamente la certeza de decir, pues la empresa lo mandó, pero tampoco podemos negar que no sea así. Curiosamente, después de estos mensajes también viene una amenaza contra mí, que bueno, hicimos público. Y esa amenaza, pues bueno, afecta no solamente a mis personas, sino a la vida de mis hijos, que también es una cuestión grave. Es decir, ¿sobre qué se basaría el diálogo? ¿Cuáles serían las bases del diálogo? Que nos digan: toma una lana y déjanos hacer el banque. ¿Hay entendimiento de la comunidad para eso? Pero además, la compra de voluntades en este país está bien. Entonces, este tipo de cosas, y bueno, pues agradezco que haya venido aquí la compañera a escucharme, y que pues a lo mejor nos pudimos haber escuchado desde antes en el pueblo. Muchas gracias. Bueno, la idea que yo quiero transmitir aquí es que no es este lugar, no es como en la mañanera donde hay filtros y donde dicen lo que quiere decir. Por eso la compañera pues, logró decir y abarcar todo en una lengua que aparentemente el hablar la lengua le daría legitimidad para defender lo que contrasta con una identidad maya. Porque hay muchos estudios, compañera, tú tienes gran capacidad intelectual, hay muchos estudios sobre las alternativas limpias, que se llaman, sustentables, con diferentes nombres, y esos estudios científicos demuestran todo el daño que podría, que ha causado esos proyectos, y con tu gran capacidad intelectual los podrías entender y hacer entender a tu comunidad, y no contradecirte con la identidad que demuestra tu lengua, tu idioma. Entonces, para venir a defender y ocupar estos pequeños espacios, porque son reducidos, para defender los intereses de las empresas. Lo pudiste hacer allá en el lugar donde puedes encontrar, y de comunidad a comunidad comunicarte, y no desplazarte hasta este lugar para abarcar un tiempo que lo necesitamos para organizarnos, para informarnos de este lado de la identidad que está realmente conectada
con la Madre Tierra. Entonces, sí te pediría que no utilices los espacios, si tienes otros. Puedes ir a la mañanera, puedes ir a muchos lugares, o puedes comunicarte allá directamente de comunidad a comunidad. Y sí te invito a que te instruyas, a que te informes acerca de esos daños ecológicos irreversibles que ya están registrados. Gracias. Qué pena que por hablar una lengua sea denigrada. Sin embargo, sin embargo, bueno, no. Por respeto y como dijo la compañera, por el tiempo, traté de ser tan breve y voy a ser siempre más breve. Respondiendo a lo que dice el señor Pedro, para el diálogo, yo creo que él mismo ha dicho que qué tema trataría. Él lo ha dicho en su discurso, que deben tomar en cuenta la visión y la voz de un pueblo, que es una violación a nuestros derechos cuando no se le toma se escucha su palabra. Entonces, como él se ha tomado una atribución que no le es conferida por la comunidad, entonces es por eso, ese es el principal motivo por el cual estamos acá, o estoy yo acá. Le digo estamos, porque vengo a representación de mi pueblo, a representación de mi comunidad. Sí, y yo lo acepto. ¿Ya? Me parece perfecto que él vaya allá, incluso. Por favor, compañeros, yo creo, compañera, que tú ofreces un diálogo, sí. Pedro te ofreció el diálogo personal, te lo ofreció de comunidad a comunidad, y aquí no estamos y lo aceptamos. De comunidad a comunidad. Así que te pido, por favor, que cedas la palabra a los otros compañeros que quieren hablar. Muy bien, está bien, gracias. Lo que acabamos de ver es también una violencia de las empresas contra las mujeres, de manipularlas para echarlas contra nosotros con el discurso de equidad de género. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta, es feminicidio también, es enfrentarnos, y porque quieren aprovecharse de esa parte, y entonces pues dicen es la voz de la mujer y hay que escucharlo. Ojalá fuera la voz de la mujer y no de la empresa. Eso por una parte. Luego, sobre la documentación que dice este compañero, me parece interesante, creo que es una cosa que no dije en mi exposición. Nosotros como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mochochimbal surgimos justamente porque en la península de Yucatán hay un montón de ONGs y lo único que habían hecho es dedicarse a documentar. Entonces llegó un momento que yo me desesperé y vi una cosa allá en el Facebook que, pues a veces entre tantas pendejas que ve uno resulta una cosa interesante, ¿no? De un meme donde unas personas estaban a la orilla de una piscina, se cayó un niño y todo el mundo documentando que se muera el niño, hasta que se murió. Entonces todos diciendo, aquí está el video donde mostramos que se murió el niño, pero ¿quién chingado se tiró para rescatar al niño? ¿No? Entonces eso han hecho las ONGs, documentar. Y nosotros dijimos, pues es que hay que hacer algo más que eso. No está mal documentar, pero no es lo único que se puede hacer, ni es lo más urgente que se tiene que hacer. Nosotros lo que queremos es que paren la invasión y el despojo de nuestra tierra. Con documentación, sin documentación, que se pare eso. Entonces, ¿qué creemos o qué esperamos que aporten? Creo que no pedimos más. Nosotros lo que hemos aportado es la vida. Y esperamos que aporten eso también.
que si vas a perder tu trabajo, tienes que saber que también puedes perder tu vida. Y si estamos conscientes de eso, pues hay que aportar eso. Y nos pasa con el INA en Yucatán. Ahí lo voy a decir de modos, ya lo pensé. Pues cuando metimos un amparo, le pedimos al INA que hiciera un documento donde muestre el tema del cenote. Y saben que nos contestaron, esa información está clasificada y se los podemos dar dentro de 12 años. Que le cortes la cabeza, pues. Digo, y había uno allá que, bueno, también es maya, pero de repente trabaja de indio. Y le dijimos, oye, tú estás en el INA, ¿qué? No, compañero, yo puedo perder mi trabajo. Entonces, cuando no estamos dispuestos a perder el trabajo, pues creo que tampoco estamos dispuestos a perder la vida. Y yo no quiero presumir, pero yo trabajé para las iglesias. Yo tengo una primera licenciatura en teología, y por la teología de la liberación me corrió la iglesia y me dolió mucho. Luego trabajé 22 años en una escuela, y porque hice una marcha a favor de los 43, vacié la escuela, obviamente, sacamos 800 alumnos en horas de clase, hicimos una marcha y me corrieron. Digo, si no estamos dispuestos a perder la vida, pues creo que dediquémonos a nuestra chapita. Eso es. Esto me hace recordar un poco lo que dijo Frantz Fanon, que seguramente muchos de ustedes conocen: máscaras blancas y piel negra. No sé si les dice algo eso. Y también una compañera argentina que dijo una cosa interesante: hay indios que trabajan de indios. Y cuando hay gente que reclama que se escuche la voz de los indios, a veces es la voz de la empresa en la voz de los indios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se van sin escuchar. Sí, eso justamente confirma lo que estoy diciendo. Y también otra cosa importante. Decíamos hace un momento que las comunidades nos han metido en conflictos, nos han enfrentado, y esto es la prueba. Creo que está muy claro. Y bueno, un poco contestándole a este compañero, lo nuevo en los ingredientes del despojo es este folclore que ha promovido el presidente de la República. Este folclore haciéndolo pasar por cultura indígena. Y está repartiendo, no sé si bastones o bastonazos. Entonces, está haciendo una propaganda, pero no una información, que son cosas distintas. Entonces, lo nuevo en esto es promover el folclore, es hacer una propaganda, como pueden ver, bueno, los que pudieron ver, si no, aquí traigo una copia de esta boleta que se usó para la consulta. En el reverso de la boleta no hay ninguna cosa negativa que traiga el tren. Todo está, puta, chingón, es un cielo esa chingadera. Y qué curioso. Entonces, lo hacen como propaganda. Eso no es información, es propaganda, y de eso estamos llenos, de propaganda. Y justamente el resultado de esta propaganda es esta vergüenza, ¿no? Y una última cosa, son los programas. Los programas en Quintana Roo, creo, no tengo el dato, pero se me hace que es la zona, la península de Yucatán es la zona donde más dinero se ha derramado en los programas, como moneda de cambio para que todo el mundo diga sí al tren y a estos megaproyectos. Buenas tardes, yo soy Raimundo Espinosa y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Varios nos conocemos de mucho tiempo y de diferentes procesos, y solo pedí la palabra pues para saludar a Pedro, pero sobre todo pues para reconocer su valor y la capacidad que ha tenido junto con otros compañeros, muchos otros compañeros que han apoyado en este proceso pues de construcción de la pues de Muximbal, de la asamblea, ¿no? Que a mí me parece pues es realmente el proceso de construcción social
de defensa del territorio, de protección del medio ambiente, pues más importante que se ha generado en los últimos años en la península de Yucatán, y además, y sobre todo porque es auténtico, ¿no? En relación con un punto que, bueno, pues hemos pues platicado mucho, ¿no? Que es la necesidad de que sean las propias comunidades y los pueblos quienes encabecen, quienes sean sujetos y no objeto de sus propios procesos de defensa de territorios, ¿no? Y me parece que Muc Ximbal es ejemplo precisamente de eso, ¿no? Y además con principios muy firmes, muy claros, ¿no? Bien dice Pedro, pues hay indígenas que trabajan de indígenas, ¿no? Y que pues son capaces de ofertar y de recibir a cambio de su dignidad y de renunciar a su dignidad y sus principios y de manipular su propia identidad pues para prestarla a los mejores postores, ¿no? Que muchas veces pues son los propios enemigos del pueblo, ¿no? Pero Muc Ximbal no, eso no es lo que ha sucedido. Al contrario, me parece que es ejemplar precisamente porque pues no solamente frente a estos personajes que de inmediato pues uno los identifica como espurios y brotan, ¿no? O sea, no se aguantan las ganas y brotan como brotaron aquí, ¿no? Y bueno, se vieron, se exhibieron y ya se fueron. Nunca iban a escuchar, nunca escucharon. Vinieron a decir, a romper, a provocar, lo hicieron y ya se fueron, ¿no? En cambio, bueno, y además, frente a otros personajes, pues más sublimes, ¿no? A los que también Pedro pues se ha referido y han sido pues motivo siempre de nuestras conversaciones, ¿no? Pues la manera en la que los ONGeros de derechos humanos pues también toman el control de los procesos colectivos, no solo para documentar, ojalá solo fuera para documentar, lo hacen usurpando la representación de las comunidades y eso es más grave, ¿no? Y procesos en la península de Yucatán hay muchos, afortunadamente en los que participa Muc Ximbal y donde ha estado Pedro y yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, pues no ha sido así y eso pues también es motivo de orgullo y de reconocimiento, me parece, hacia Pedro y todos los demás compañeros, ¿no? Que han estado en estos procesos. Y también, bueno, pues esta defensa que siempre han hecho, la que siempre han insistido, no solamente frente pues, a estos grupos que claramente están tratando de entrar a las comunidades, de cooptar a la gente, e incluso pues pues que les decíamos, ¿te acuerdas, Pedro? Pues los marranos, ¿no? Los que se convierten, los convertidos, ¿no? Que esta expresión que se usaba para los judíos conversos. Bueno, los marranos también están en el mundo indígena. No solamente estos, no solamente los derechos humaneros, ¿no? De ONG, pues sino también, pues una clase más, un grupo más, es en el que yo siempre insisto, porque es con el que me toca mucho convivir, pues es que es precisamente el de los abogados. O sea, ¿cuántos abogados charlatanes, ¿no? Mediocres, sin compromiso social, pero además en términos técnicos enanos, ¿no? Pues no se ofrecen para llevar los procesos y varias decepciones que se lleva uno, ¿no? Porque ni lo saben hacer, pero además, como ellos manipulan las normas y el diálogo con las autoridades y demás, bueno, pues el que parte y reparte se lleva la mejor parte y muchas veces son ellos los que hacen los grandes negocios. Frente a eso también me parece que el trabajo que ha hecho la Asamblea Maya pues es ejemplar porque no ha permitido que este tipo de personajes entren y coopten el proceso social, ¿no? Al contrario, pues ha habido ya varios personajes que han salido pues maltratados, ¿no? Pues maltratados porque han tenido que ser exhibidos y bien exhibidos y qué bueno, Pedro. Yo solo felicitarte, reconocer tu valor y la capacidad de todos los compañeros para impulsar este proceso tan importante en la península de Yucatán. Muchas gracias, qué bueno que estés por acá. Compañeros, para terminar este taller tan interesante e importante, les quisiera pedir que nos levantáramos y aplaudiéramos un minuto a Samir y a los compañeros por estar aquí con nosotros con bien.